Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron las operaciones en las bolsas internacionales y vamos a ver cómo finalizó la jornada de Wall Street en este viernes 13. El Dow Jones de Industriales tuvo un ascenso del 0,10% hasta las 49.500 unidades. El Standard & Poor's 500 ascendió 0,05% hasta las 6.836 unidades y el Nasdaq Composite cayó, tuvo un retroceso 40% hasta las 22.507 unidades. El Standard & Poor's 500 subió 0,3% este viernes, luego de que el informe de inflación mostrara un avance menor al esperado, aunque el índice se encamina a cerrar la semana en terreno negativo. El Nasdaq Composite avanzó y el Dow Jones de Industriales sumó puntos. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el IPC de enero subió 0,2% mensual y 2,4% interanual, por debajo del 0,3% y 2,5% previsto por el consenso. El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, se ubicó en 0,3% mensual y 2,5% anual, en línea con las expectativas. El dato fue interpretado como una señal positiva para las expectativas de tasas, en un contexto donde el mercado evalúa el impacto de la inteligencia artificial en distintos sectores. Los temores a disrupción se extendieron esta semana más allá del software hacia finanzas, inmobiliario y medios. Acciones como Charles Schwab y Morgan Stanley acumulan caídas de 10% y 5% en la semana, mientras Workday pierde 10% y Sebre retrocede 15%. En medios, Walt Disney y Netflix también registran descensos semanales. Pese al repunte del viernes, los principales índices se dirigen a cerrar la semana con pérdidas superiores al 1%, mientras el Nasdaq cae cerca de 2%. Entre los destacados positivos, Applied Materials subió 9% tras resultados sólidos y una guía favorable, y Airbnb avanzó 4% por perspectivas optimistas. En contraste, Pinterest cedió 18% tras reportar cifras del cuarto trimestre por debajo de lo esperado y entregar una proyección débil. Después de revisar el comportamiento de Wall Street, vamos a mirar cómo finalizó la jornada de la Bolsa de Valores de Colombia. Así las cosas, les comento que el MSCI Colcap ascendió 1,73% hasta las 2.368 unidades y el Colir ascendió 1,74% hasta las 1.510 unidades. Si revisamos las acciones que más subieron, la de Éxito fue la que más ganó en la jornada de este viernes, con una subida del 4,71%. En segundo lugar, esta acción de Grupo Argos, que ascendió 3,93%, y en tercer lugar está la acción de Celsia, con un ascenso del 3,90%. Si miramos las acciones que más bajaron, la que encabeza las caídas fue la de Nutresa con 3,33%. En segundo lugar está Terpel, que cayó 1,65%, y Enca fue la tercera acción que más bajó en esta jornada con un descenso del 0,52%. El grupo INSA readquirió 266.918 acciones, equivalentes al 99,99% de la meta propuesta, en una operación que sumó aproximadamente 13.021 millones de pesos, según información de la Bolsa de Valores de Colombia. El precio de readquisición fue de 48.783 pesos por acción. La operación estaba programada para realizarse entre el 2 y el 18 de febrero de 2026. BTG Pactual, S.A., comisionista de bolsa, actuó como representante del emisor durante el proceso de readquisición. Y después de la información de Colombia, vamos a mirar el comportamiento de Chile, cómo finalizó la jornada chilena. Así las cosas, les comento que el IPSA, que es el principal índice y es el de precios selectivos de acciones, que mide las variaciones de precios de las empresas emisoras chilenas, bajó un 0,92% hasta las 10.874 unidades. Y en noticias de Chile les comento que Codelco informó la desvinculación de 3 altos ejecutivos luego de que una auditoría interna detectara inconsistencias y ocultamientos en los antecedentes técnicos reportados a la autoridad sectorial tras el evento geomecánico ocurrido el 24 de julio de 2023 en la división
del teniente. La revisión se realizó en el marco de la investigación por el accidente registrado el 31 de julio de 2025 en la misma operación y se enfocó en la trazabilidad y comunicación de información técnica durante el periodo analizado. El presidente ejecutivo Rubén Alvarado resolvió la salida de Mauricio Barraza Gallardo, vicepresidente de operaciones, Claudio Sougarret, gerente general de El Teniente, y Rodrigo Andrade Contreras, gerente de proyectos de la división. La compañía definió subrogancias para asegurar la continuidad operacional y comunicó los cambios a la Comisión para el Mercado Financiero, además de informar que pondrá los antecedentes en conocimiento de las autoridades competentes. Y ahora seguimos con Perú. Vamos a mirar cómo finalizó la jornada de la Bolsa de Valores de Lima. Así las cosas, les comento que, bueno, mientras nos carga la página correcta, ya que esta fue la de la Bolsa de Valores de Colombia, pero nos está cargando rápidamente la Bolsa de Valores de Perú. Así las cosas, les comento que el MSCI Nuam Perú General tuvo una caída del 1,10% hasta las 53.464 unidades y el MSCI Nuam Perú Select bajó 0,89% hasta las 1.382 unidades. Y en noticias les comento que el ADR de Mentos Pascamayo, que cotiza en la New York Stock Exchange, bajó el ticker CEPAC, registró en el cuarto trimestre un beneficio por acción de $0,060, resultado que se ubicó $0,13 por debajo de la expectativa del mercado, que anticipaba un $0,074 por acción. Los ingresos del periodo alcanzaron los 166,82 millones de dólares, también inferiores a la previsión de 171,5 millones de dólares, pese al resultado trimestral. La acción ha mostrado un desempeño positivo en los últimos meses, con un avance de 46,35% en los últimos 3 meses y de 80,34% en los últimos 12 meses, al cerrar en $10,64. En los últimos 90 días se han registrado revisiones mixtas en las estimaciones de BPA en un contexto de volatilidad para el sector de construcción y materiales en la región. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. Vamos a mirar cómo finalizó la jornada venezolana. El índice bursátil de Caracas, el IBC, ascendió 2,14% hasta las 5.433 unidades. Y si revisamos las acciones, el índice financiero ascendió 2,34% y el índice industrial tuvo un ascenso del 1,18%. Estos son los índices. Y noticias, el Pentágono ordenó movilizar a Medio Oriente el portaaviones que desplegó en el Caribe para la operación contra Nicolás Maduro en Venezuela, según reportes de prensa, en momentos en que el presidente estadounidense Donald Trump sopesa acciones militares contra Irán. Medios estadounidenses reportaron que el Pentágono ordenó movilizar a Medio Oriente el portaaviones que desplegó para la operación contra Nicolás Maduro en Venezuela. Según la prensa, el USS Gerald Ford y sus buques escolta se unirán al grupo en esa región después de recibir órdenes para dejar su posición en el Mar Caribe. Los de sus aviones de combate participaron en los bombardeos lanzados sobre Caracas, que permitieron la captura del presidente izquierdista y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por cargos de narcotráfico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había dispuesto en enero el envío de un primer portaaviones, el USS Abraham Lincoln, a la región del Golfo, donde permanece como mecanismo de presión contra Irán. The Wall Street Journal, The New York Times y CBS News informaron sobre los preparativos del Departamento de Defensa para el despliegue previsto de una segunda embarcación de ese tipo, citando a funcionarios anónimos. Washington y Teherán mantuvieron la semana pasada conversaciones indirectas sobre el futuro del programa nuclear iraní, pero Trump advirtió el jueves de consecuencias muy traumáticas para la República Islámica si no se logra un acuerdo. Y con esta información me despido. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una oportunidad aquí en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, pero no me voy sin antes dejarlos con el siguiente análisis económico. El fondo de las bolsas sigue siendo positivo al inicio de 2026, apoyadas por una buena evolución del ciclo y de los resultados empresariales, especialmente en Estados Unidos, y también por una elevada liquidez y expectativas de bajadas de tipos de la Fed en el medio plazo, entre otros.
Sin embargo, destaca el notable incremento de volatilidad ante factores como el mayor riesgo geopolítico, los cambios en la Fed y las implicaciones de la inteligencia artificial. Y este aumento de volatilidad se produce en un contexto en el que las fuertes subidas desde los mínimos de abril de 2025, cuando Trump anunció los aranceles recíprocos, han llevado a valoraciones exigentes, lo que hace que cualquier foco de riesgo se deje sentir en las cotizaciones. Aunque el fondo de mercado es bueno a nivel de ciclo económico y de resultados empresariales, y Trump sigue teniendo sus líneas rojas. Hablamos de tires, hablamos de precio de la energía o de la popularidad ahora mismo muy baja de cara a las elecciones midterm y que deberá de impulsar de cara a esa primera semana de noviembre. El primer foco de riesgo que contemplamos en mercado es el geopolítico, donde el inicio de año ha estado caracterizado por nuevos avances en la implementación de la hoja de ruta de la política internacional de Trump. Una hoja de ruta que queda perfectamente definida en su estrategia de seguridad nacional. Así, hemos visto volatilidad asociada a los acontecimientos en distintas zonas del globo, como Venezuela, Irán, Groenlandia, Ucrania, incluso Cuba, y de los que seguiremos pendientes en los próximos meses para ver cuál es su evolución. El segundo foco de riesgo es el cuestionamiento a la independencia de la Fed, con la amenaza a principios de año de cargos penales al presidente Powell por su testimonio sobre las renovaciones de la sede de la Reserva Federal. Si bien el mercado considera que la investigación responde más bien a su negativa a reducir tipos en el ritmo y cuantía que pretende Trump. Además, hemos asistido a la nominación de Kevin Walsh como sucesor de Powell una vez finalice su mandato en mayo de este año, que consideramos que podría ser positivo para la credibilidad de la Fed, dado su perfil más hawkish frente a otros candidatos propuestos. Aunque su elección ha generado un movimiento inicial de risk-off, es decir, de mayor aversión al riesgo con caídas en bolsas, en criptomonedas y en metales preciosos, la previsible mayor ortodoxia del futuro presidente de la Fed frente a otras opciones, con mayor preocupación por la estabilidad de precios, debería reforzar la credibilidad de la institución, tranquilizando al mercado de bonos y al dólar. Por su parte, los metales preciosos tendrán que digerir sus previas subidas aceleradas a máximos históricos, aunque siguen presentando apoyos de fondo como es el riesgo geopolítico o el crecimiento incesante de la deuda pública. A la espera que Walsh defina su actuación al frente de la Fed, no descartamos un posible trade-off entre menores tipos de interés, si es que la IA permite un incremento de productividad que se traduzca en crecimiento sin inflación y, como decimos, menores tipos de interés a cambio de un balance que no se expanda. El tercer foco de riesgo son las dudas sobre los impactos de la inteligencia artificial. Tanto por la preocupación que genera la disrupción que va a suponer la IA sobre el modelo de negocio tradicional de muchas empresas, sirva de ejemplo esta nueva herramienta de IA de Anthropic que permite automatizar tareas legales y que se ha traducido en una caída del 25% en el sector de software desde sus máximos de octubre. Pero también están ahí las dudas sobre la rentabilidad de las fortísimas inversiones en IA anunciadas por hiperescaladores. Tengamos en cuenta que en total, entre Amazon, Alphabet, Meta y Microsoft, se prevén inversiones para este año de 610.000 millones de dólares, ni más ni menos que un incremento del 70% respecto al año anterior. A pesar de todo ello, la rotación sectorial permite que las bolsas se mantengan cerca de máximos, a lo que se suma un escenario de fondo propicio para una positiva evolución del ciclo, con el apoyo de estímulos monetarios y de estímulos fiscales y continuidad en el crecimiento de los beneficios empresariales. De hecho, el cómputo neto de los resultados del cuarto trimestre de 2025 conocidos hasta la fecha es positivo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Si bien la exigencia de los inversores es máxima, como demuestran los fuertes castigos en cotizaciones en caso de que se incumplan estimaciones o de que se presenten guías a futuro por debajo de lo esperado. De cara al conjunto de 2026, de cumplirse las expectativas del mercado, deberíamos seguir viendo crecimiento de doble dígito en los BPAs americanos y recuperar crecimiento superior al 10% en Europa tras 3 años de estancamiento de resultados. En este escenario, seguimos pensando que el mercado nos dará oportunidades a lo largo del año y no somos partidarios de correr detrás de los precios. Estas oportunidades vendrán, una vez más, de un incremento de volatilidad asociado a los 3 focos ya comentados y que deberemos seguir vigilando, y sin perder de vista otros elementos como son la evolución del ciclo, la sostenibilidad de la deuda o los aranceles. En conclusión,
Seguimos siendo positivos en renta variable a largo plazo, aunque esperamos que la volatilidad se siga intensificando a corto plazo, lo que esperamos poder aprovechar. Mientras tanto, reiteramos la importancia del stock picking con una gestión activa. En cuanto a nuestro posicionamiento en renta fija, se mantiene sin cambios, con preferencia por las duraciones cortas y por el grado de inversión, con el fin de seguir mejorando la calidad de las carteras. Muchas gracias.